Bueno, el equipo de memoria conformado por las profesoras Paula Topazo, Florencia Chichimo y por mí, Viviana Fraguas, organiza las clases inaugurales del primer cuatrimestre en el nivel terciario. Desde el 2015, como decisión institucional, se le da la bienvenida a un nuevo ciclo de formación docente y lo comenzamos apelando a la ética de la memoria y los derechos humanos. Y allí vamos pensando cada año, cada vez, cómo este eje atraviesa la formación de maestros y maestras de nivel inicial y de nivel primario. Y pretende tender el formato de una clase con invitados, invitadas muy potentes que nos enriquecen, nos ayudan a pensar, nos conmueven, nos enseñan. Desde la construcción del otro como enemigo, reflexionando con la filosofía, pasamos por la historia de vida de las estudiantes y profesoras desaparecidas del Normal, la violencia estatal, la construcción de subjetividades y el derecho a la identidad desde abuelas y con el teatro. Como formadoras y formadores de docentes, este año nos convoca la memoria y las infancias, porque nos importa el pasado que se hace presente y nos constituye. Por eso, una vez más, es un placer, un orgullo, tener invitadas e invitados que nos acompañen a pensar las infancias en dictadura, la escolaridad, los docentes y su rol en esas infancias, pensando en nuestro lugar siempre, pero también trazando algunos paralelismos entre ese terrorismo de Estado en la escuela, en lo cotidiano, y el hoy, en el contexto que estamos atravesando. Bueno, nos dejo con Paula. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. A mí me toca presentar a los y las invitadas que nos acompañan hoy, a quienes desde ya les agradecemos. Bueno, la primera invitada y profe de la casa que voy a presentar es Florencia Chichimo, ya muchos la conocen, es parte también del equipo de, como decía Viviana, de Memoria y Derechos Humanos. A quienes no la conocen porque no la han tenido como docente, les agrego también que es docente de expresión corporal en este Normal, entrena actores y actrices en formación en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, coordinó talleres con niños y adolescentes vinculando el lenguaje corporal y la literatura en distintas instituciones públicas y privadas. Como intérprete encarnó a Pepa de Noia, madre de Plaza de Mayo, en el monólogo biográfico Para las próximas flores, que fue escrito por Ciel Assad y participó en distintas creaciones colectivas, y últimamente incursiona en la dirección de un video danza denominado Tomar el cielo por asalto. Nos acompaña también, y ya les vamos a ir pasando la palabra, Guillermo Amarilla Molfino, que nos pidió que lo presentáramos como nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo. Ahí indagamos por allí que fue restituido el 2 de noviembre de 2009 y se constituyó como el nieto número 98, y él después agregará o contará lo que quiera sobre su identidad, su vida, su historia. Y por último nos acompaña Paula Bombara. Ella es escritora, bioquímica, comunicadora científica. Seguramente habrán leído sus obras, y si no, esta es la instancia para entrar en curiosidad y buscarla y leerla. Sus novelas más premiadas, entre sus novelas más premiadas, está El mar y la serpiente, Una casa de secretos, La chica pájaro, Lo que guarda un caracol y La fuerza escondida. Ella desde el 2003 dirige y creó la colección de comunicación científica para niños Querés saber, que es de la editorial Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. A su vez forma parte de un grupo de investigación denominado Discursos e Infancias,
en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, donde está realizando su doctorado. Aborda los cruces en esta investigación entre artes y ciencias, de construcción de estereotipos en literatura y la búsqueda de identidad y la justicia en las infancias y juventudes. Nos anticipó para esta ocasión que ella fue a escuelas y colegios del Estado. La primaria la hizo en Granaderos de San Martín y en Florentino Ameguino, desde el fin de 4º grado, y la secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y así ya Paula nos introduce en la escolaridad, la infancia y en recorrer las instituciones escolares en la que estamos y en la que formamos parte. Entonces le voy a dar la palabra en primer lugar a Florencia Chidíchimo y después iremos escuchando el resto de los testimonios. Ahí está, estaba silenciada. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Florencia Chidíchimo. Estoy muy contenta de estar acá y de compartir con ustedes este espacio. Soy en el presente lo que acaba de contar Paula sobre mí, pero aparte soy hija de Ricardo Chidíchimo, que desapareció el 20 de noviembre de 1976. Y bueno, y de Cristina del Río, que es mi mamá, que ella no desapareció y fue la que me acompañó en la infancia, en este proceso de comprender la falta de mi padre desde un lugar tan tremendo y con tanto interrogante, no solo para mí, sino para ella, y también para mi abuela, Quita, Nélida Fiordelisa de Chidíchimo, que fue madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y bueno, pensando, estuve todo este fin de semana, ¿no? Pensando la infancia, rememorándola, pensé en mi madre, en mi abuela. Mi padre para mí es como un rompecabezas de testimonios de otros, porque yo nací el 18 de marzo de 1976. Mi mamá dice que nací en democracia, en esa democracia hilachas en ese momento, pero en democracia. Y entonces cuando desaparece mi padre, el 20 de noviembre, tenía 8 meses. Y la verdad es que yo lo que tengo, el primer recuerdo que tengo de mi infancia son piernas, un mar de piernas, 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 piernas. Porque a esos lugares donde íbamos a buscarlo a papá, a los lugares que fuéramos, que íbamos con la abuela, con el abuelo y con mi mamá, bueno, todos eran adultos y nosotros los niños estábamos a una altura donde lo que se veían, nos veíamos entre nosotros y las piernas de los demás. Y ya después las fotos, esas fotos altas, grandes, con las fotos de los desaparecidos y la fecha y el nombre, ¿no? Que la foto era esta, ¿no? Este es mi papá. Y ahí está, es muy impresionante esta foto porque esta es la letra de mi abuela, que también, claro, los pañuelos, ellas los bordaban, y es la misma letra del pañuelo. Lo bordaban a mano, ¿no? Donde está. Y a mí me impresiona porque es lo que nos queda, ¿no? De las huellas en su letra. Bueno, y aparte de recordar piernas, también recuerdo mucha comunidad. Quedaron muchas madres solas, las madres se empezaron a juntar, no solo las madres de los desaparecidos, sino las compañeras de los desaparecidos. Y entonces se juntaban y estábamos les niñas por ahí, y íbamos para todos lados juntos, que al zoológico juntos, que al jardín juntos, que como que si juntes hacíamos una red, ¿no? Una red porque había mucha cosa que se podía contar adentro de casa y que afuera no, mucha información, y ya sabíamos que había algo que no se podía terminar de decir. ¿Y tu papá? No tengo papá. No tengo. Y al no tengo papá, no, a veces no se atrevían a preguntar mucho más. Entonces uno no tenía que explicar demasiado. Sobre todo hasta que terminó la dictadura, ¿no? Cuando vino la democracia también fue medio difícil, porque
no fue tan fácil. Realmente reivindicar la figura de mi padre como desaparecido y militante, eso empezó a pasar en el 2004, 2003. Antes era medio difícil, ¿no? Y pensando en la infancia, bueno, esta infancia comunitaria, esta infancia con otros, yo era hija única, pero había hermanos, y había una cuestión medio de hermandad, de camaradería, de entendernos entre nosotros, ¿no? Y pensaba en mi jardín y en mi primaria. Y en mi jardín lo que pasó, fuimos a un jardín que se llamaba Todes, toda esta comunidad de niñes fuimos al mismo jardín, por suerte, más grandes, más chiquitos, pero todos en el mismo jardín, que se llamaba el jardín número 7 General San Martín, en Ramos. Estaba en Ramos Mejía, yo me crié ahí, estaba sobre Rivadavia, ahí pasando el San Juan de Dios, al lado de la 23, ¿viste, Guillermo, que vos conocés los pagos? ¿Vos fuiste vos también? Eso te digo. Bueno, era el jardín y yo tengo un recuerdo re feliz de ese lugar, como de mucho juego, como que lo recuerdo como un jardín que nos dejaban, que sentí contenida, no sé, hasta me acuerdo de la señorita Leo que había que sacarnos la foto y yo estaba siempre con los pelos parados y Leo entonces me peinó, porque no se podía estar con el pelo parado en la foto del jardín, y me peinó hacia atrás así, ahí tengo la foto ahí todavía con la raya al medio como que alguien me había peinado. No sé, recuerdo cosas de cuidado y de mucho juego entre nosotros. Mi primaria fue distinta, mi mamá empezó a buscar primaria, yo empiezo la primaria en el 82, con plena guerra de Malvinas por empezar, y buscó primarias estatales. Siempre mis viejos pensaron que yo iba a terminar en el Dorrego de Morón, que ese iba a ser mi escolaridad, pero la verdad que no garantizaban ningún cuidado en ese momento para mi mamá, ninguna escuela del Estado de la zona. Había discursos como la guerrilla, ¿no? Y ponerlo en un lugar a la guerrilla, como del diablo, todo muy cruzado por lo bíblico, si uno quiere, y no era el lugar donde mi mamá... Y elige, paradójicamente, un colegio como es el Colegio Maús, en Palomar, enfrente de la base aérea, que uno viene a decir, es un colegio bastante rígido, ¿no? Enfrente de la base, con gente de la base que llevaba a sus hijos ahí, pero bueno, es el colegio donde va, mi mamá cuenta que soy hija de desaparecido y le dicen que no me van a discriminar por eso y que no va a ser algo que pongan, y ella siente que ese es el lugar donde, bueno, voy a estar cuidada. Creo que me la pasé infiltrada, básicamente, como que era un lugar donde me sentía como muy sapo troposo. Eso tengo recuerdo de la primaria, de muy sapo troposo, de algo, de tener amigas y jugar, porque a mí eso... De muchas veces sacarme afuera, me acuerdo que la primera vez que me sacaba la maestra vine llorando en primer grado, pero ya la tercera volví y le dije, mami, pero eso de que me saquen me gusta, porque la nena de al lado que sacan juega a la rayuela conmigo, entonces con la de tercero A, la de primero A, yo juego a la rayuela, creo que la pasaba mejor afuera que adentro, y tengo un recuerdo de una señorita re mala que me llevaba la mano porque decía que tenía una letra fea, y que ella me iba a sacar buena. Eso me pareció terrible, que estaba en el turno tarde, en tarea, y entonces volví y le dije a mi mamá, le digo, si vos me seguís mandando al turno tarde, yo no voy más a la escuela, nunca más. Le digo, no, porque esa señorita es malísima, me sienta a upa de ella, me sentaba a upa de ella, todos me miraban como ella me llevaba la mano, una cosa tremenda. Bueno, no tengo muy lindos recuerdos de mi primaria, para mí ha sido así como uno de los momentos más complicados. En la secundaria ya pasó otra cosa, seguía en el mismo colegio, pero como discutía. Entonces por lo menos lo sublimaba desde algún lugar. Entonces le discutía a cada profesor cada cuestión que decían que me parecía que no estaba de acuerdo, entonces sublimaba desde la discusión. Pero en la primaria me era muy difícil. Y en esto del contar, ¿no? Cómo mamá me fue contando esta situación,
bueno, aparte de contármelo con la acción de ir a cada plaza y a cada lugar, obviamente que siempre evaluaba lo que consideraba que podía ir conmigo. En una de las ocasiones, y esto me parece interesante contarlo, ella iba a la iglesia Santa Cruz con mi abuela, y que era un lugar donde se juntaban las madres de Plaza de Mayo, y una de las veces me llevaba varias veces, bueno, yo estaba haciendo bastante lío, era muy chiquita, tendría 1 año y medio, y entonces me saca de la iglesia, y atrás de ella sale Astiz, que estaba infiltrado en ese momento, y le dice, qué linda la nena, y entonces le pregunta, le hace una serie de preguntas, bueno, pero ¿por qué estás acá? Y le hace una serie de preguntas que mi madre, que también había, porque mi padre y mi madre eran militantes, ambos, le pregunta por qué lo habían desaparecido y le dice una frase, están todos muertos. Frase que en el pleno 77 no, los familiares no lo decíamos, o sea, nosotros realmente reivindicamos la figura de desaparecido porque es una manera de lucha, por más que lo haya anunciado Videla, es una manera de seguir buscando la información que nunca nos dieron, que es saber dónde están, tanto los desaparecidos y los 300 nietos que estamos buscando, ¿no? Entonces, ante esa pregunta, mi mamá le dice a mi abuela, mira, a mí me parece que este muchacho es infiltrado, es de los servicios. Por supuesto, las madres él se hacía pasar por un hermano desaparecido, y bueno, y había sabido manejar emotivamente a las madres que también estaban buscando a sus hijos. Y a los meses pasó el episodio de la iglesia Santa Cruz, donde desaparecieron las monjas, las madres. Y mi abuela estaba ese día, es una de las sobrevivientes. Y lo interesante es que llegó a declarar en el juicio, en el juicio de la ESMA, ¿no? Donde declara como sobreviviente de la iglesia Santa Cruz, en abril del 2010, y cuando sale dijo, misión cumplida. Y a los 8 meses falleció. Siempre me dijeron, y eso lo recuerdo desde muy chiquita, buscamos justicia y no venganza. Y haber declarado a mi abuela para ella fue una misión cumplida, y por suerte también lo pudimos hacer mi madre y yo en el juicio a la Brigada de San Justo, donde condenaron también a 25 represores. Esa niña que fui hace que sea la adulta que soy ahora, y agradezco a quienes me acompañaron en el crecimiento, y como pudieron fueron contándome la historia. Que la primera vez que mi mamá me dice, a tu papá se lo llevaron, yo era muy chiquita y le dije, estaba comiendo puré y revolví el puré contra la pared, esa es la anécdota, dice, yo esos hombres malos, dije, le voy a pegar una cachetada de puré. Y mi mamá dijo, nosotros no vamos a devolver de la misma manera, y ahí fue la primera vez, creo, que me dijo, buscamos justicia y no venganza. Bueno, esos son los recuerdos y la infancia que hoy repongo y les cuento que transité en ese tiempo. Muchas gracias, Florencia. Muchísimas gracias. Le voy a pasar la palabra a Guillermo para seguir tejiendo recuerdos pasados y presentes. Guillermo. Bueno. Fui al mismo jardín que Florencia. Fuimos al mismo jardín. Los recuerdos son otros, claro, está sabiendo que la realidad que vivida, y la realidad también que era presentada por parte de mis apropiadores era otra la historia. No existía, no se escuchaba la palabra desaparición en la casa que yo habitaba. No se conocía, solamente existía el silencio como parte de lo cotidiano. En el jardín, la verdad, también es que guardo muy pocos recuerdos del jardín, eso deberá tener sus motivos, pero sí guardo recuerdos de
del barrio la escuela. El barrio para mí significó un cobijo en su momento. El jardín, seguro que también son más fotos que recuerdos los que guardo en el jardín. En esas fotos están presentes mis apropiadores, entonces cuando me iban a buscar, cuando me llevaban. Entonces solo guardo algún vago recuerdo de microescolar que nos llevaba con un amiguito del barrio, nos llevaba a la escuela y son recuerdos muy, muy chiquitos, muy puntuales, muy pequeños. Ya en el colegio primario, cuando inicio la educación primaria, empecé en el colegio Padre Elizalde de Ciudadela. Ahí vino mi primera resistencia, porque no quería ir a esa escuela. Todo mi barrio, todos los amigos de mi barrio iban todos a la escuela número 10 de Ciudadela también. Y estaban todos de guardapolvo blanco. Y yo estaba con un guardapolvo que lo veía color caca. Entonces, decía, no quiero ir a ese colegio con el guardapolvo color caca, no quiero ir con mis amigos a otra escuela. Entonces ahí vino la primera resistencia, que me acuerdo que me escondí debajo de la cama, me agarré de los tirantes de la cama y dije, no voy más. No, fue mi primer no a esa casa. Entonces me agarré y vino la represión, claro que vino, pero resistí. Entonces, a los pocos días o al año siguiente, se hizo el cambio. Pasé al colegio donde iban mis compañeros. Ahí ya la relación, hasta el día de hoy, justamente lo traigo porque viene seguramente a colación, que tiene que ver con todo el trabajo que queda por hacer, tanto territorialmente como en las instituciones educativas. El 23 de marzo, en una parada de colectivo, había dos mujeres con sus hijos, y una le pregunta a la otra por qué al día siguiente no había clase. Y la otra mujer le responde que no sabía por qué. Entonces es algo que realmente genera una cierta angustia, ¿no? Porque habla de que nos falta muchísimo todavía, muchísimo. Ya era 23 de marzo y venían de buscar a sus hijos de la escuela. En la escuela se ve que también muchas veces depende de los docentes, depende de la dirección que haya en esa escuela. Muchas veces quizás es una docente o un docente el que hace el trabajo contra la pereza o la falta de voluntad del resto. Entonces, sabemos que nos falta mucho. Y en ese lugar, en el barrio, donde yo me crié, unos días antes, al 24 de marzo, entramos en comunicación con una antigua amiga y vecina del barrio de mi crianza. Yo viví en ese barrio hasta los 10 años, la escuela era del barrio, que daba a 4 o 5 cuadras de la casa donde yo vivía. Entonces, se comunicó conmigo esta amiga diciendo que quería hacer una intervención en el barrio, que quería hacer algo, agitar el avispero, porque pocos en el barrio asociaban la casa con un caso de apropiación, con quienes habitaban esa casa, uno era integrante del ejército, y no se sabía, sí, no se sabía o no se quería saber o lo que fuera. Lo importante, más allá de juzgar y de decir, bueno, no se quiso saber, es que se vea, es lograr que se pueda ver, que se sepa, que tengan acceso a la información y generar la pregunta. Entonces, uno de esos lugares de cobijo entre el barrio y la escuela y el barrio, era una relación permanente, terminaba, claro está, cuando llegaba a la casa, cuando llegaba a esa casa. Porque otro recuerdo, otro gran recuerdo que relaciono entre escuela, casa y escuela, es Tablada, cuando fue el golpe de Tablada, cuando fue lo de Tablada, que volví a la casa y nunca estaba mi apropiador en la casa cuando yo volvía. Ese día sí estaba mirando la televisión, viendo, le habían contado que él no tenía que estar ahí, qué sé yo. Bueno, eso. Entonces volví y era más la información que yo tenía de lo que pasaba ahí,
por el barrio y por la escuela, por compañeros de la escuela, era diferente a cómo se trataban. Como yo la primaria la hice toda durante la democracia, dice. La primaria la inicié en el año 86, en 1986, no soy nacido en el 80. Entonces, no conozco más que por los relatos de quienes sí vivieron, ¿no?, sus estudios primarios o iniciales durante los años de dictadura, más que de esa manera no conozco, más por sus relatos, por eso mejor escuchar el relato de quienes sí vivieron en ese momento. Lo que sí es que quizás el silencio, la relación con la dictadura y la educación la tenía dentro de casa. La tenía dentro de casa también porque los manuales de historia que venían, no me acuerdo qué manual era, pero venía una pregunta y bajo la pregunta una serie de unos renglones vacíos donde uno completaba. A la noche, cuando él llegaba, cuando digo él me refiero a mi apropiador, cuando él llegaba, me pedía por favor mirar el libro de historia. Y en aquel entonces yo lo pensaba como un acto de tanto vacío, de tanta ausencia, de tanta cosa, que agarre el libro de historia, sentía presencia en ese momento. Después con el tiempo me di cuenta que lo que estaba viendo ahí era un control. Era con el único libro que eso pasaba. Entonces, el control, el silencio, el rechazo al relato que podía venir de un espacio que no sea el que existía, el que intentaban, el construido por mis apropiadores, era constante ese rechazo, era constante el silencio como herramienta de construcción permanente, que el silencio era necesario para sostener la mentira, para sostener las aberraciones que él, como integrante de las fuerzas represivas durante los años de dictadura y después también necesitaba sostener. Entonces, por eso mi relación con la escuela podría decir que fue una relación de cuatro espacios. Por un lado, la relación personal con la escuela, de la cual realmente guardo muy pocos recuerdos, exceptuando el colegio primario. Yo hice el primer grado en la escuela, como les decía, el padre Elizalde, después de segundo a séptimo grado en la escuela pública, pero de segundo a cuarto grado hasta los 10 años era la escuela del barrio. Después hubo una mudanza y me fui a otra escuela de Ramos Mejía, la número 4, que está sobre Avenida de Mayo. También es algo que me inquieta y me interesaría, más allá de la intervención. Yo le contaba que se comunicó conmigo una compañera del barrio, una amiga del barrio, para intervenir, y la verdad es que recibí las respuestas que hubo en grupos de WhatsApp barriales, y conmocionan el desconocimiento, o lo apolítico, ¿no? Porque uno lo daba por sentado. Yo daba por sentado que los vecinos del barrio que tenía al lado de esa casa, después de tantos años y después de la restitución, ya ahora pasaron casi 11 años de mi restitución, sabían que era de ahí el caso. No lo sabían. No lo sabía nadie del barrio. Y los audios eran, ahora tocado, me sorprendo. Se trataba de eso. Entonces, por un lado, llegar al territorio a través de la escuela y llegar a la escuela a través del territorio. Me parece algo interesante. Nosotros, hace un rato decía que a veces se depende de una dirección, de la voluntad de los docentes, más allá de que sea un tema curricular, obvio, se sigue dependiendo de eso. Entonces, para no depender de eso, también se puede llegar a través del barrio a la escuela y no de la escuela al barrio. Entonces, si hay algo que después sucedió en el estudio con el correr del tiempo, fue que empezaron a existir menos silencios, se combate contra el silencio, pero cuesta muchísimo todavía. Yo no esperaba tanta lejanía en el conocimiento, al conocimiento de lo que había pasado en el barrio.
también seguramente en las próximas generaciones, en las generaciones venideras que vayan al bar, que vayan a esa escuela, que sean integrantes del barrio, uno siempre guarda la esperanza de que entre esas generaciones y entre los vecinos del barrio pueda haber otro caso y resolver otro caso de los nietos, las nietas que estamos buscando. Pero saber que en los vecinos que sepan que el terror podía suceder al lado de su casa. A veces la comunicación, no tenemos el acompañamiento de los grandes medios de comunicación, lo sabemos, pero las comunicaciones hacen que quizás nos vayamos un poquito de caminar puerta por puerta, ¿no? de que se conozca en lo cotidiano qué es lo que pasó en la casa de al lado. La escuela creo que puede abordar esas cuestiones, aunque una escuela no siempre aborda solo un barrio, sino que varios barrios, llegan de diferentes lugares y demás. Después, bueno, la escuela secundaria fue otra historia. La escuela secundaria yo fui al Juan 23 de Ramos Mejía. Fue otra realidad porque a través de esa escuela yo empecé a saber de qué se trataba verdaderamente un 24 de marzo. Un 24 de marzo, pero también fue por la voluntad y por la insistencia de un docente, no porque fuera un vuelco de la escuela ni del conjunto a eso. Un docente que a escondidas inclusive de las autoridades nos llevaba a la biblioteca, nos proyectaba películas, nos contaba, nos relataba, quizás dando testimonios de su propia vida, entonces lograba captar nuestra atención y que veamos lo que hasta ese momento era invisible. Era invisible quizás doblemente para mí, pero a la vez también doblemente atractivo para mí, porque me fue algo negado durante toda mi infancia, fue algo totalmente negado en los principios de mi adolescencia. Entonces, cuando se abre un pequeño camino para ir por ahí, corriendo para ese lugar, porque fue totalmente cerrado, bueno, por algún lugar iba a salir eso. Entonces, la relación entre lo que fue la educación en tiempos de dictadura, ¿cómo viví un 24 de marzo? Bueno, puedo decir que mis primeros 24 de marzo los viví en mi colegio secundario, verdaderamente. Después eran silenciados, no sabía lo que pasaba un 24 de marzo, no se hablaba de desapariciones de personas. En donde yo me crié se hablaba de terroristas, no se hablaba de desaparecidos. Se hablaba, era otra manera de abordar la realidad, de abordarla justificando quizás la conducta, el comportamiento, la vida que llevó adelante mi apropiador y mi apropiadora también. Bueno, eso, no hay mucho más porque la experiencia primaria, la experiencia inicial, se trataron completamente, en su totalidad, de ese ida y vuelta entre el adentro y el afuera, la casa, la escuela y el barrio. Esos 3 puntos eran, que entraban en relación permanente. Siempre intentando, desde dentro de la casa, el silencio. En las escuelas no había los programas, no había el trabajo que puede existir ahora. Por eso pasó tanto tiempo hasta saber qué era lo que había pasado, y ni hablar el tiempo que pasó hasta pensar que quienes formaban parte de esa casa me habían apropiado. Eso es otra historia y lleva a largo rato también de charla, pero después de tanto silencio, hacerlo palabra, y después de hacerlo palabra, hacerlo acción, o hacerlo acción y después de hacerlo palabra, pasa mucho tiempo y mucho esfuerzo, mucho trabajo, y mucho trabajo de diferentes espacios. Hablamos de abuelas, hablamos de las instituciones educativas, hablamos de sectores de la sociedad. Sabemos que necesitamos de más, pero bueno, a eso llegamos. Hasta acá estamos. Gracias, Guillermo. Acá estamos en ese trabajo también, aportando, y les agradecemos enormemente a cada uno y cada una. Y ahora va a compartir sus vivencias, sus recuerdos, Paula Bombara.
Bueno, yo a diferencia de Florencia y de Guille, hice cada año de jardín en un jardín distinto. Empecé la escolaridad a los 2 años en un jardín municipal de Bahía Blanca. A fin de ese año, estoy hablando del año 75, yo en ese año tenía 2 años, a fin de ese año desaparecieron a mi padre, así que nosotras con mi mamá nos tuvimos que ir de esa casa, dejar todo lo que había ahí y empezar a, bueno, exiliarnos, hacer un autoexilio en movimiento, digamos, hasta llegar a un lugar del sur, Puerto Madryn, en donde ahí hice la sala de 3 en 2 jardines distintos. Al final de ese año mi mamá era una mujer muy joven, mi mamá me tuvo a mí a los 19, así que era muy joven y sintió la necesidad de estudiar, de volver a conectar con su vida, ¿no es cierto? Entonces le pareció que era una buena idea venirse para acá y a una gran ciudad por la cuestión del anonimato, bueno, capaz que no la encontraban. Así que mi sala de 4 la hice en Buenos Aires en 2 lugares distintos. Uno enorme que recuerdo porque me hacían poner un uniforme del típico jumper gris que odiaba. No entendía por qué había que ponerse siempre la misma ropa. Yo venía de jardines en donde te ponías la ropa que querías y arriba te ponías un guardapolvo, pero digamos que la ropa era la tuya. Y acá no, hasta las medias tenían que ser de un color que te decían los demás. Y después en uno más chiquitito, también en otro jardín, y mi mamá a fin de ese año me contó que por fin había conseguido vacante para que hiciera la sala de 5 en la escuela primaria que iba a empezar, ¿no? Como que por fin algo. Y empecé sala de 5, pero bueno, después de las vacaciones de invierno secuestraron a mi mamá y a mí, así que la escuela como que, bueno, fue durante todo ese tiempo, yo estuve en poder de mis abuelos maternos, en Bahía Blanca, con vigilancia en la puerta de la casa, porque un poco era el botín con el cual torturaban psicológicamente a mi mamá, que había quedado en un centro clandestino de detención acá en Buenos Aires. Cuando a mi mamá la sueltan, bueno, mi abuelo viaja a buscarla y se la lleva a Bahía porque está muy, muy mal de salud. Así que yo volví a sala de 5 para el final del año. Y ahí yo ya yo no hablaba de mi padre, aparte era muy chiquita, como que si salía en alguna conversación, decía, como decía Flor, bueno, se murió, decía. Mi mamá me había dicho que él se había muerto. Cuando yo le pregunté por qué me había dicho eso, me dijo que era más fácil, porque si aparece ahí como que cerraba, ¿no? Se murió. Que si llegaba a aparecer iba a ser toda alegría, entonces iban a encontrar la manera de explicármelo. Esa fue la decisión que ella tomó. Entonces yo decía, mi papá se murió. Después del secuestro de mamá había que pensar qué decir, y ahí, por lo que ella me cuenta, ahí yo ya recuerdo que pensar qué decir, ¿no? Y ella me cuenta que yo la encaré y le dije, bueno, ¿qué vamos a decir? Para mí la escuela siempre fue un espacio como de farsa, si se quiere, ¿no? Como que en la escuela yo era de otro modo, no era del todo yo. Mi mamá me dijo, vamos a decir que yo tuve hepatitis y que tardé mucho en recuperarme. Así que ese fue el discurso. Y yo encontré una gran estrategia a partir de primer grado, para que nadie me preguntara nada, que fue tener todo 10. Si yo tenía todas buenas notas en todo y hacía todo lo que me decían era, qué bien, muy bien, qué bueno esta chica, qué bien, qué bien. Y nadie me preguntaba nada. Entonces dije, esta es la mía, porque acá, si yo tengo todo 10, después llego a mi casa y voy a poder hacer lo que yo quiera, leer lo que yo quiera, mirar lo que yo quiera y hablar de lo que yo quiera, pero en la escuela nadie va a saber. Y eso lo decidí yo. Así que yo llegaba de la escuela y lo primero que hacía eran los deberes, así me sacaba la escuela de encima.
y realmente era sacarme la escuela de encima. Y después me dedicaba a lo mío, que era investigar bichitos, leer revistas, escuchar música, bailar, ir a la plaza. La escuela era como lo obligatorio, en donde había que hacer todo bien para que no te rompieran las pelotas, dicho mal y pronto. Se me complicó un poco más cuando entré a la secundaria. Así fue la primaria. La primaria la hice en dos colegios distintos, los dos del Estado. Uno de quinto a séptimo en uno que era doble jornada. Me gustaba ir a la escuela, me permitía como, de algún modo, como vivir una vida que no era la mía, ¿no? Como, era como una aventura, a ver qué podía pasar que me desafiara en la escuela. Y terminé como abanderada, y por una compañera en la escuela me enteré que existía un colegio que era de la universidad, y en mi familia la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, era muy importante, pues mi abuela trabajaba ahí, se hablaba mucho de la universidad. Entonces para mí entrar en la universidad era como entrar en ese mundo. Yo tuve una relación preciosa con mi abuela materna, de mucha complicidad, al punto que yo me enfermaba cuando estaba de vacaciones porque era muy fuerte el mandato de que mi mamá no se preocupara por mí, porque bueno, después de todo lo que le había pasado y sus problemas de salud, que mi mamá en realidad después desarmó eso y me dijo, esto era toda una cosa de tu abuela, no era tan así como te lo bajó a vos, ¿no? Pero eso también fue muy interesante en la relación que se entabló, ¿no? De cuidado, ¿no? Con mi mamá, digo, después de su liberación. Yo era muy chiquita, pero ya no era una niña, digamos, ya tenía toda una estrategia y una planificación de cómo ser mi vida en un punto. Y bueno, entrar en la universidad de golpe desde la secundaria era algo importante. Así que mi mamá me dijo, si querés, vamos a conocer el Buenos Aires, el Nacional Buenos Aires. ¿Vos estás segura? Porque mirá que es un colegio así y asá. Sí, yo estoy segura, le dije, y fuimos a conocerlo, pero imagínense, ya ya habían empezado a estudiar, ya no había vacantes en los institutos, además eran carísimos. En mi casa siempre vivimos con el mango muy justo y no. Entonces yo dije, bueno, yo estudio sola, y así lo hice. En un momento me agarró como un colapso de nervios y mi mamá ahí buscó un profe, un maestro en el barrio que daba clases particulares, que resultó ser un chico que estaba en el último año del Nacional Buenos Aires, así que mi profe fue alumno de ese colegio, y entré, raspando, pero entré. Y ahí ya se me empezó a complicar la estrategia, porque ya era tan fácil tener tan buenas notas, pero además porque ya estábamos en democracia y ya había mucho contraste, ¿no? Entre docentes que eran resabios de la educación de la dictadura y que seguían manteniendo discursos muy opresivos, y que además, bueno, en un colegio de golpe entré y había, bueno, una placa gigante que conmemoraba a todos los estudiantes desaparecidos. Entonces, de golpe, yo que no tuve la experiencia de comunidad que tuvo Flor, yo siempre estuve como muy sola con mi historia, oculta además, me sentí como acompañada, porque entré en una institución en donde no solo había un montón de estudiantes que habían sido como mi papá y mi mamá, sino que además los conmemoraban con una gran placa fastuosa y todo lo que quieras, pero estaban ahí los nombres de cada uno. Y también había docentes que nos hacían mirar esos nombres y que nos hablaban de ese periodo de la historia, algo que en la primaria jamás se había hablado, porque la hice toda en dictadura y se estudiaba lo que decía el manual Capeluz de aquellos años. E incluso me acuerdo de no entender las explicaciones de los unitarios y los federales, como que los docentes siempre entraban ahí en una contradicción donde uno terminaba diciendo,
está bien, Rosas es el peor. Como que había una cosa de simplificar para poder entender, porque si no, no entendías nada. Y mi conclusión siempre era, bueno, está bien, estudio de memoria y pongo eso en la prueba y ya está. Esa era mi conclusión. Así que recién en la secundaria y con ciertos profesores empecé como a mirar la historia de otra manera, ¿no? Como que la escuela podía ser un lugar de discusión, de pensamiento, pero todavía no me terminaba de animar porque todo seguía estando oculto. Pero fueron ahí a mis amigas más cercanas y al grupo de amigos que formé en la secundaria, fueron a las primeras personas que yo me animé como a contarles la historia, quién era yo de verdad, ¿no? Quién era yo fuera de la escolaridad. Y sobre todo creo que el quiebre fue ya en cuarto, quinto año y se hizo una obligatoria, el Colegio Nacional de Buenos Aires tiene un microcine, entonces hacían cineclubs y qué sé yo, pero un 16 de septiembre se hizo una actividad obligatoria para todos los cursos, que fue ir a ver la película de La Noche de los Lápices. Era obligatorio y era en tu turno y tenías que ir con todos, suponete 3, 4 divisiones de cuarto año, creo que era cuarto o quinto año. Y bueno, yo fui, pero claro, cuando empezaron a aparecer las escenas de los chicos en los centros clandestinos de detención y las torturas, no pude, me recontra descompuse. Y me tuvieron que sacar entre llanto, la descompostura, las arcadas y toda la cosa del cuerpo. Bueno, como la piloteaba, ¿no? Ya está, o sea, ahí creo que fue el cuerpo pidiéndome que la cortara con la farsa. Y a partir de ahí, bueno, eran profesores de las áreas artísticas, junto con los de historia, bueno, la profesora de plástica fue la que me dijo, bueno, ¿por qué no contás todo esto en un dibujo? Entonces, bueno, fue la primera vez que puse en acto, en dibujar, fue el dibujo, no la palabra escrita. Me acuerdo que obviamente me pusieron una re buena nota por ese dibujo, porque le puse como un mes y pico de laburo, y que después se lo regalé a mi madre, que es artista plástica. Y en paralelo, como contaba Guille, el adentro de mi casa, que era todo lo contrario al adentro de la casa de él, ¿no? En mi casa se hablaba muchísimo de política. Mi primera marcha fue durante la dictadura. Si bien no participábamos de los organismos de derechos humanos, porque mi mamá tenía miedo, porque había sido liberada, pero bueno, seguimos siendo vigiladas casi hasta que comenzó la democracia, entonces ella tenía mucho miedo de todo lo que pudiéramos hacer, pero nunca dejamos de hablar. Ella formó una nueva pareja, yo tuve una hermanita que fue lo mejor que me pasó en esos años, porque cambió mis días, y siempre hablamos de todo lo que iba pasando, ¿no? Como que la historia charlada y conversada en casa no tenía nada que ver con la historia que me enseñaban en la escuela. Mi mamá me regalaba libros, me acuerdo en sexto grado que me regaló el diario de Ana Frank, que fue una revelación, todo lo que charlamos después de eso, que fuimos a la biblioteca a buscar material, o sea, siempre como que estaba muy escindida la escuela, la propuesta de la escuela con la propuesta de cultura de mi madre, ¿no? Súper distinto. Así que por las nuestras siempre fui a todas las marchas. Mi primer marcha del 24 es el primer 24 en democracia, y a partir de ahí, si dejé de ir a 1 o 2, es mucho, siempre fui. A las plazas llenas, a las plazas semivacías. Siempre estábamos como apartadas, pero en algún momento nos acercábamos a las columnas de familiares, hasta que, bueno, ya adulta, en la facultad tuve mi momento de revancha cuando llené los formularios y
en esos datos que uno tiene que poner de los padres y las madres, que ponía, bueno, padre fallecido, crucecita, ¿no? O fallecido. Causa, y puse desaparecido durante la dictadura. Y ver mi letra en mayúsculas escribiendo eso fue como, ya está. Ya soy dueña de lo que quiero contar, no hay nada que ocultar, y lo viví como bueno, un triunfo, ¿no? Como de la memoria. A mí el aprendizaje, por un lado, es hoy que elijo escribir para las infancias y las juventudes, es que detrás de cada carita hay un universo, que puede no coincidir con lo que muestra. Eso lo sé perfectamente y no se me olvida. Y me parece que todos merecen como una doble lectura, ¿no? Todos los rostros. Lo que parece que está todo bien y qué sé yo, quizás no tanto. Y otro aprendizaje y es algo que me encantaría, es que los chicos tienen que empezar a debatir políticamente, es sacarle la carga que la dictadura le puso a la palabra política, ¿no? Que ya desde el primer ciclo de la primaria tienen que poder empezar a ocuparse de mejorar su ambiente, su bienestar, empezar a escuchar al otro, a ver si entre todos pueden estar mejor, ¿no? Poder generar espacios de escucha de lo individual, pero que después en lo colectivo todas las historias de familia, poder sacarle peso a palabras que duelen, como la pobreza, como el no poder acceder a lo que los demás acceden, para en comunidad lograr que todos accedan al mejor estado de bienestar en ese tiempo que van a la escuela, ¿no? Creo que es necesario, porque el debate político, que ya en algunas primarias yo lo veo, sobre todo en séptimo grado, que está sucediendo, me doy cuenta cuando voy a las escuelas y escucho hablar a los chicos sobre mis libros. La argumentación, la capacidad para argumentar las ideas y sostenerlas, me parece que es algo que necesitamos muchísimo. Para no escuchar después en la comunidad de adultos las barbaridades que se dicen y dejarlas pasar. Me parece que la juventud tiene esa noble tarea, que es cuestionarnos, no dejarnos decir huevadas o no dar por sentado, dejarnos dar por sentado que ellos y ellas, bueno, están en otra, ¿no? Sino justamente marcarnos ahí donde la violencia todavía dejó sus huellas, porque la dictadura dejó huellas tan naturalizadas en nosotros y en nosotras, que nos cuesta como adultos y adultas, por más capacidad de reflexión que tengamos, están tan impresas en nuestros cuerpos que nos cuesta a veces desnaturalizarlas. Y bueno, nuestros chicos y chicas que son nacidos en democracia y que han vivido siempre en democracia, creo que tienen esa oportunidad, ¿no? De cuestionarnos, pero además de siempre hacernos mejorar. Y ahí la escuela creo que es una gran ocasión, como dijo Graciela Montes. Y como me escribí algo para no perderme con todo lo que quería decir, acá lo digo mejor. Dijo Aristóteles que desde que nacemos somos seres políticos. Yo creo que el lenguaje, que es eso que desde el minuto 1 les pasamos a la siguiente generación, junto con los olores y con los gustos, los sabores, es el lenguaje que las mamás, cuando amamantan, le dirigen tan amorosamente a los hijos, lleva en sí una dimensión política. Entonces, hay que ir rompiendo, hay que seguir rompiendo, incluso en las salas de maestras, en las salas de profesores, seguir quebrando los silencios y las sospechas, porque todavía, como bien decía Guille, es mucho lo que nos falta. Todavía se siguen escuchando en esas salas de profesores
salas de maestras, comentarios que salen, ¿no? Como y por algo será, o y salen como de refilón y por otras circunstancias, pero son frases que tienen un origen y que hay que en el momento reaccionar y cuestionar. ¿Por qué lo decís así? O, mirá, esto se decía en tal momento, que mirá cómo sale de vuelta, ¿no? Porque me parece que hay que contrarrestar la violencia que está incrustada en los discursos con la curiosidad y la pregunta. Porque como bien decía él, hay gente que no registró o que bloqueó y no quiere volver, pero cuando se trata de gente que ha decidido volcar su vida al ámbito de la educación, no se le puede permitir esto. Hay que cuestionarlo siempre. Bueno, eso. Creo que dije todo lo que quería decir. A mí me parece interesante algo, quisiera tomar algo que dijiste, Paula, que tiene que ver con esto de por algo será, que está en este momento hablando del contexto actual de la pandemia, cada uno que se contagia, por detrás está por qué habrá sido, ¿no? Algo habrá hecho para que se haya contagiado. Seguramente no se puso el barbijo, seguramente no. Y creo que tiene que ver con este discurso que viene de la dictadura, ¿no? Estar buscando un culpable a quien cargarle todas las culpas, y eso es lo que destruye lo colectivo, justamente, porque individualizás al que lo hace, ¿no? Lo marcás, al que algo hizo mal. Y justamente me parece que lo colectivo, esto que vos traías y que también traía Guille, ¿no? Cuando Guille también hablaba del barrio a la casa, ¿no? El barrio es bien colectivo, o sea, lo que vos traías, Guille, de lo que te salvó, a mí me impresionaba, porque justamente el juego en la vereda es con otros muchos, es esa comunidad de la que yo hablaba, quizás puertas para adentro, vos la tenías ahí en el barrio. Y también creo que justamente otra de las marcas de la dictadura es esta, que han metido tanto miedo que seguramente en el barrio sabían, pero lo olvidaron, porque era mejor no saberlo a eso. Porque saber cualquier cosa era el peligro, estaba en peligro tu vida, la vida de tu familia, ¿no? Eso era lo que, el terror que esta dictadura genocida, digamos, inoculó en la sociedad, ¿no? Y también, pensando en el contexto actual, pensaba esto de la infectadura, ¿no? O sea, cómo un Estado se planta frente a una pandemia y cómo un Estado se planta a pasar por encima del que piensa distinto. ¿Cómo es posible que lleguemos a comparar y poner en un pie de igualdad estas dos situaciones? Es como algo, eso también es una reminiscencia de la dictadura. Llamarle a esto, que el Estado decidió equivocado, no, podemos discutirlo, abramos la discusión, como vos decís, Paula, ¿no? No tengamos miedo a la discusión. Quienes nos interpelan hasta dónde los límites hoy son los jóvenes, necesitan encontrarse con el otro. Esta pandemia nos lleva para adentro, y como necesitan encontrarse con el otro y hacerlo colectivo, por ahí nos cuestionan, discutámoslo, ¿no? Pero este Estado se plantó a cuidar, no se plantó a desaparecer, torturar, matar. Entonces, me parece además, importante. Flor, el origen es re distinto. Si totalmente. En el origen del miedo, ponele, ¿no? El miedo bueno, una especie. Estamos viviendo, a quienes explican la teoría de la evolución, estamos viviendo un proceso de evolución biológica, eso es lo que se está viviendo. La naturaleza nos está mostrando que estamos todos interconectados y que somos parte del reino animal, y que la humanidad puede ser la más inteligente, si querés, pero es vulnerable, es tan vulnerable como cualquier otra especie, o sea, estamos en una cadena de trófica. Somos seres en comunidad, ¿no? En colectivo, si no, Por no seríamos. supuesto, y necesitamos, mira, tenemos la ventaja frente a otras especies de que una parte de nuestra comunidad puede encontrar herramientas para seguir adelante y adaptarnos más rápido.
pero otra parte no le da tiempo para que lo haga, Mm. porque se cae el sistema económico que hace funcionar todo eso. Pero ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es? El miedo es a enfermar, o el miedo es a no poder sostener ese sistema. ¿Cuál es el miedo? También está pasando que hay jóvenes que tienen ganas de seguir quedándose en casa hasta que las personas con las que viven se vacunen. Y también está pasando ahí que hay una mirada condenatoria ahora, que dicen, no, yo prefiero la virtualidad, pero tengo que ir. Y me parece que no están dadas las condiciones para que yo vaya, porque no están vacunados mis profesores. Pero yo tengo que ir porque me ponen ausente. Sí. Y también ahí se juega una mirada condenatoria a esos jóvenes que no tienen interés en este momento. Por eso yo pienso que el debate es la mejor herramienta para no prejuzgar y para no entrar en juicios de valor que nos llevan a ese como tratar de que todo entre en distintos estereotipos, ¿no? Que eso es como una mirada que hemos heredado y que se sostiene aún en muchos espacios de violencia, porque pensar a este periodo de adaptación como una infectadura es de una violencia notable. Notable. Y no entender que de una violencia, y insisto en el concepto de lo colectivo, ¿no? No entender que no nos salvamos soles en soledad. Nos salvamos con otro. Me parece que ahí se necesita mucha educación en ciencias, que siempre ha quedado relegada. Acá me paro en científica, en comunidad. Y que nunca se ha explicado cómo es que funcionan la vacunación. ¿Por qué apenas nacen nuestras niñas se vacunan siguiendo ese calendario tan exhaustivo de vacunación? No es solo para protegerse de ellos, es para proteger a la comunidad donde esos chicos y esas chicas se desarrollan. ¿Por qué no es válida la afirmación que dice, pero mi hijo nunca se enfermó y yo nunca lo vacuné? No es válida porque no se enfermó, porque estuvo en una comunidad donde hubo muchísima población, muchísimos niños y niñas que sí se vacunaron y lo protegieron. Y ahora pasa lo mismo, lo que pasa es que no hay una ansiedad tan grande por volver a lo que se conocía, que no nos permite darnos cuenta que no se va a volver a lo que se conocía, que estamos construyendo una realidad nueva y que es una oportunidad de hacer que esta realidad tenga más que ver con nuestra naturaleza, porque vivir estresado, yo pensaba, hay muchos chicos y chicas a los que les cuesta mucho estar en su casa, porque van a la escuela desde los 6 meses. Entonces no saben estar en su casa. Siempre estuvieron en la lógica de que la vida se dividía entre el tiempo de clases y el tiempo de vacaciones. Y de golpe esa lógica se puso en cuestión. La vida tiene que ser dividida en el tiempo de trabajo y el tiempo de vacaciones. ¿No puede pensarse la vida de otra manera? ¿No pueden pensarse las escuelas de otra manera? En donde haya espacio para cosas nuevas. Y me parece que acá el adultocentrismo es el que hace que digamos no, hay que volver a lo conocido, a lo seguro, a lo que sabemos. ¿Y quién te dice que lo seguro es lo mismo que antes? No lo sabemos. Creo que el haber crecido en incertidumbre, como te pasó a vos, Flor, como me pasó a mí, que llevamos la incertidumbre como una parte de nuestra identidad, nos permite en este momento de tanta incertidumbre y estar un poco más tranquilos más tranquilas que ciertas otras personas. Sí, surfar la ola, ¿no? Surfar la ola, como que uno hay una gimnasia. Es un elemento que ya conocemos. Sí. En este mar de lo desconocido, bueno, no saber para nosotros es algo conocido, es algo con lo que crecimos sin saber. Entonces la incertidumbre
cómo va a ser el después, para nosotros siempre fue una pregunta. Porque tal vez al día siguiente se encontraban los restos, o tal vez al día siguiente teníamos alguna noticia de algo. Y esa es otra huella de la dictadura, que ahora puede ser algo que nos permita poner un ladrillo en la reconstrucción de una nueva normalidad. Tener siempre presente esa pregunta, ¿para qué hacer todo tan sólido si podemos hacer una educación en donde todo fluya más, en donde la palabra realmente vaya construyendo lo nuevo, en donde las infancias sean más escuchadas? A mí me parece que esto es una gran oportunidad, una gran oportunidad. Yo no lo veo únicamente, yo no veo que haya sido el 2020 un año perdido para nada. Me parece que es un año que si supimos aprovecharlo para escuchar al otro, a la otra, es un año que va a traer cosas muy buenas. A futuro, por supuesto, porque todo esto tiene que seguir como pensándose, ¿no? Pero me parece que es un error pensar que son años perdidos. Al contrario, me parece que son años en donde está todo ahí para que nosotros hagamos después una normalidad mejor a la que conocíamos. Empezando por explicar más qué es la ciencia, cómo se trabaja en ciencia, qué es en grupo, siempre se trabaja en grupo, que el error en ciencia es oportunidad y no fracaso, que la vacunación siempre se pensó en comunidad y no de manera individual. Un montón de conceptos que no entran a la escuela porque tienen una dificultad y porque la verdad es que siempre fue más importante matemática y práctica del lenguaje. Entonces, de golpe, las ciencias sociales, la sociología, el estudio de la globalización, cómo nos afecta, de golpe las ciencias, las sociales y las naturales, muestran que tendríamos que haberle dado más bolilla en la escuela, ¿no? Y quizás no nos sacábamos la escuela de encima, así, ¿no? Y la transitábamos con más disfrute. Y pensaba, esta cuestión de sacarse de la escuela de encima es algo que planteaba en relación un poco el recorrido que los tres testimonios recogen en función de cuánto nos falta por hacer, aún estando hace mucho tiempo en democracia, y cómo lo colectivo, digamos, tuvo un significado no tanto en la escuela, pero sí atravesando las historias de cada uno para rescatarlos, ¿no? Guillermo contaba el barrio como cobijo, aún cuando ese barrio no conocía lo que pasaba, digamos, en la infancia, funcionó ahí lo colectivo como un cobijo. ¿Cómo hacer entrar eso colectivo a la escuela, ¿no? Cómo la escuela muchas veces premia lo individual, ¿no? Un poco la estrategia de Paula. Cuánto de ese rol docente para rescatar eso colectivo, cuánto para hacer, ¿no? Todavía en función de este lugar del docente que convoca a pensar juntos, juntas, a discutir, pero que nunca es a solas ni en silencio. Y un poco esto que también traía Paula en función de su experiencia, que ya no era una niña, ¿no? Cuando protegía a su mamá, digo, cuánto de esto de guardar silencio y de no contar hace que no se viva la infancia o que no que haya niñez, pero que no haya infancia, ¿no? Esto desde el lugar del docente, ahí con la responsabilidad de apelar a esa, no ese como sí o esa farsa, muchas veces el silencio, el orden, la disciplina, que tiene como mucho lugar en la escuela. Seguramente
como continuidades de la dictadura, ¿no? Me parece como interesante esos puntos de coincidencia, más que una pregunta se me ocurrían esos puntos de unión. Y yo pensaba también en línea de lo que decís, Viviana, que me sorprendió cómo los tres hablaron de actos de resistencia hacia la escuela, o esto querer sacarme la escuela de encima o encontrar una estrategia, o resistirme, literalmente resistirme a la obligatoriedad escolar o una institución escolar, y a la vez, transitada la escolaridad, pudieron encontrar como también ejercicios de resistencia, o la posibilidad del ejercicio de la resistencia al interior de la escuela. Parece que ahí también nos deja que ahí hay una decisión político-pedagógica de las instituciones y de los docentes, y ahí está nuestra responsabilidad, digamos, somos nosotros y nosotras los que habitamos las escuelas, la que tenemos esa posibilidad de generar esos espacios de reflexión, resistencia, discusión, y me pregunto cuáles son hoy los espacios con las acciones de resistencia posible en esta virtualidad, en esta presencialidad, ¿no? en este contexto, qué saberes podemos ingresar resistiendo otros saberes que no tienen lugar o que no permiten ser ingresados. Y por otro lado, bueno, también hacernos en ese visibilizar y en ese interpelar al barrio, interpelar a la escuela o a las instituciones escolares que en su momento no se hicieron cargo, no pudieron hacerse cargo, no lo hicieron. O sea, cómo reparar ese silencio de las escuelas en sus infancias, eso me pregunto. ¿Cuál es la acción posible? Creo que una es esta, ¿no? Digamos, dar palabra y volver a esas instituciones o ir a interpelar a esas instituciones en el presente, no para condenar necesariamente, pero sí para mostrar la necesidad de la palabra en esa construcción de futuro, pero ¿no? Cómo está lo colectivo y lo comunitario, y también está, digo, no por apelar al individualismo, pero también está en cada uno de nosotras y nosotras la decisión individual y la responsabilidad individual de abocarnos a una tarea docente que oriente y que nos oriente a esa construcción comunitaria y de un futuro comunitario, que es a través de la memoria, a través del ejercicio de la pregunta, a través de la interrelación entre saberes y de las distintas áreas y no la separación, esto que traía Paula hoy de la prioridad o de la necesidad de la pregunta y de lo que nos trae la ciencia, ¿no? Pero si me pregunto, ¿cuáles podrían ser o cuáles son nuestros actos de resistencia hoy en el ámbito escolar? A mí también me parece que el acto, esto de la pedagogía de la memoria tiene que ver con visibilizar el pendiente también. El pendiente, ¿no? Lo pendiente, lo que ha quedado pendiente, lo que está pendiente y por lo que tenemos que seguir trabajando, que es todo esto que traían Paula y Guille, todo lo que falta, ¿no? Pero, o sea, la memoria es recordar para no repetir, es recordar para no repetir, pero también ese ejercicio de la memoria tiene que ver con poder reconstruir lo pendiente. Y en lo pendiente están los 300, más de 300 nietos que estamos buscando, y cuando digo estamos buscando es porque lo estamos buscando todos, no lo busca solo esa familia, por supuesto en primer lugar esa familia, porque son los damnificados directos de la falta, pero nos faltan a todos, o sea, que haya hermanos, digo, hermanos por el hecho de ser partes de una comunidad, ¿no? Que no sepan y después decidan con su historia, cuál es su historia, cuál es su historia. Bueno, es tremendo, ese pendiente hay que resolverlo. Abrir los archivos, bueno, no sé si algún día los abrirán, pero los seguiremos pidiendo, porque es el pendiente, es eso que Paula decía, ¿cuándo iba a haber una noticia? Y todavía la seguimos esperando, uno lo tiene cada vez más atrás, a 45 años, pero cada vez que abren incluso una fosa común con NN, uno está pendiente del pendiente, ¿no? Porque cada uno hará el ritual que quiera con eso, pero tenemos el derecho al ritual de nuestros muertos y muertas. También con respecto a barrio, escuela, además, e identidad,
tomando lo colectivo, el barrio, la escuela, como herramientas necesarias e integrales para la conformación de una identidad colectiva e individual también. Estamos conformados por todos esos espacios. También significa ese desconocimiento o ceguera o lo que fuere para la conformación de nuestra identidad individual y colectiva, que no se conozca, que no se sepa, que no se vea, que esté no hecho palabra, no hecho, que en el barrio donde tocó a mí criarme, no se sepa que hay un caso, también lo tomo como una falta de construcción ahí en la propia identidad, porque el barrio, la escuela, lo colectivo, tiene que ver con una familia. Entonces, el barrio, la escuela, que la propia familia de conformación no sepa eso, es un daño también. Entonces, es algo en lo que hay que avanzar y avanzar de manera, yo diría que urgente, en todos los espacios educativos y en todos los espacios donde se fueron conformando identidades falsas que sabemos que no afectan solamente a cada caso, sino a todo el colectivo de ese espacio, desde los compañeritos de la escuela hasta quienes fueron los docentes y hasta quienes fueron los vecinos y demás, para todos y todas. Sí, porque no, que en el cuerpo individual, por ahí me sale este paralelismo. Lo que no se dice se hace síntoma. En el cuerpo colectivo también. Lo que no se dice se hace síntoma. Y los síntomas son muy nocivos para ese cuerpo, ¿no? Para el cuerpo individual uno lo ve claramente. Bueno, lo mismo pasa con el cuerpo colectivo. Lo que no se pone en palabras, lo que no se visibiliza, lo que seguimos poniendo abajo de la alfombra, ha sido tan tremendo el miedo que se esparció en ese momento, que estamos a 45 años y sigue ocurriendo. Bueno, va a haber que, pero estamos en un momento que ya estamos por llegar al medio siglo, ¿no? Entonces va a ser un momento en el que nos vamos a tener que parar y atravesar ese miedo, como sociedad, lo digo, ¿no? Y que ya no sea una justificación, sino empezar a hacernos cargo de lo que el miedo hizo en este cuerpo colectivo, para poder reparar. Bueno, y ahí la escuela nos queda un desafío enorme. Yo pienso en un desafío también a futuro, ¿no? No solo que en esto de que la memoria también la memoria es un proceso de construcción permanente, la necesidad de, aún en esos barrios donde se trabajó, donde están las señalizaciones, las baldosas, los ciertos grupos comunitarios lo tomaron, hay que seguir trabajándolo. O sea, como que es incesante, ¿no? No es solo en aquellos espacios donde identificamos que no ha habido un trabajo de reconstrucción y restitución de memoria y de identidad del propio barrio en el aspecto vinculado a las vivencias o a los daños y las huellas de la dictadura, sino en otros aspectos de la memoria colectiva también, sino como en los propios lugares, y pensando en el propio Normal 4, cómo es necesario desde nuestro lugar reeditar, porque también los estudiantes van pasando, ¿no? Van pasando, van aportando ese proceso de construcción y vienen estudiantes nuevos permanentemente. Entonces, ese pendientes por ahí se vuelve permanente, o sea, como hay algunos aspectos pendientes para seguir reparando y otros que se vuelven permanentes en nuestra tarea y se recrean para poder sostener, digamos, eso construido también, ¿no? Así que trabajo tenemos mucho. Fíjate que cuando el lugar de memoria, sea baldosa, sea placa, sea intervención en mural, cuando el lugar de memoria se naturaliza, sin que sea señalado, sin que sea mencionado, sin que sea conversado, deja de ser visto. Pasa a ser algo que ya está. Por eso es que es necesario volver y volver. Y también cuando esos lugares se naturalizan, van corriendo el riesgo de que después sean tachados, grafiteados arriba, y todo lo que sabemos que para las familias que tienen, bueno, ahí un recuerdo, algo físico que trae de nuevo a ese ser querido que no está, es muy doloroso cuando caen, tiran un señalamiento.
o se lucha por conseguir en Bahía Blanca, por ejemplo, mis compañeras de hijos Bahía Blanca y familiares lucharon por conseguir que se señalara la esquina donde secuestraron a mi padre y otras 2 compañeras. La señal duró nada, unos meses, después fueron y la tiraron. Y todo ese trámite en la municipalidad, o sea, todo lo que está por detrás, ¿no? Que es burocracia, que es darse una y otra vez contra obstáculos, que la firma esta, que esto. Bueno, hay que empezar de nuevo. Y si no hay ahí, además, si no se va sumando una comunidad interesada en sostener esos lugares de memoria y en involucrarse en el proceso de construcción de lugar de memoria en tu lugar, que es tu colegio, por ejemplo, o tu barrio, se pierde ese trabajo, se pierde. Por eso me parece súper interesante lo que dice Flor del cuerpo colectivo, porque esos son los síntomas después, esas pérdidas, esa naturalización que hace que ese trabajo que hicieron muchos y muchas personas se vaya perdiendo porque las personas que vienen no se involucran. Y el involucrarse y dejar atrás la indiferencia me parece que es una de las tareas o de los puntos más importantes de la educación, de los ámbitos educativos. Sí, para ir cerrando y tomando un poco estas últimas palabras, es por eso que nos parece también muy importante que el Normal 4, como decisión desde el 2015, tome como este acto de apertura del ciclo lectivo, más allá de que coincide generalmente con el 24 de marzo, el tema de memoria y derechos humanos para recibir y posicionar a todos los que comienzan la carrera docente desde este lugar, ¿no? Porque cada vez no, es una tarea que cada vez merece darle el espacio y el lugar trascendente digamos, y que atraviesa la formación docente, porque creemos que es una decisión, digamos, del docente posicionarse desde este lugar de la discusión, desde un posicionamiento político, de darle lugar a la memoria siempre, todo el tiempo, ¿no? Les queremos agradecer a Guillermo, a Paula y a Florencia los testimonios y haber formado parte de esta clase. Siempre las clases tienen esto de conmovedoras y de dejarnos pensando un montón de cosas y también como insumos para seguir trabajando y pensando sobre estos temas que nos parecen transversales. Y como toda clase, le intentamos dar un cierre desde lo artístico y en este caso Paula nos va a compartir algo, digamos, que va a funcionar como la despedida. No sé si quieren agregar algo más, porque me parece importante, además del agradecimiento, si quieren dar alguna palabra de cierre o algo, agregar algo. Guillermo, Florencia. Bueno, muchas gracias y los dejamos con Paula. Bueno, voy a compartir una crónica familiar que empieza con una breve explicación, porque se llama 22 de marzo de 2019, último día de la memoria en la escuela Primera Junta, está ahí enfrente, en diagonal al Normal 4. Yo durante 10 años llevé y busqué a mi hijo, a mi hija, que fueron al turno tarde de esa escuela, y bueno, fui parte de esa comunidad educativa. Es una escuela que me encanta. Y
y siempre el acto del 24 de marzo estuvieran actuando mis hijos o no, siempre está, o casi siempre estuvo encargado, no sé cómo se dice, a cargo de las profes de séptimo grado. En 2 oportunidades mis hijos fueron parte, en el resto no, pero yo siempre fui a ese acto, porque me parecía importante ver cómo lo abordaban, qué decían, ¿no? Cómo ese mensaje, cuál era ese mensaje primero, pero bueno, conociendo luego al equipo de conducción, cómo iba cada profe expresando lo que quería decir, ¿no? En 2019 mi hija egresó, en marzo de 2019 mi hija hizo séptimo grado, y ese año marcaba el egreso mío también como madre de esa comunidad educativa. Un ciclo de la maternidad muy largo, que es ser mamá con hijos en primaria, ¿no? Que es muy distinto al que estoy viviendo ahora, que es ser mamá con hijos en secundaria. La escolaridad marca también la maternidad. El de 2016 fue especial también porque participó mi hijo, el hijo mayor, el primero en egresar, qué sé yo, pero mi propio egreso como madre de la comunidad fue muy conmocionante para mí. Y cuando volví a mi casa escribí así como una memoria de lo vivido ese día, que es lo que quiero compartir. Le retoqué la puntuación, porque bueno, pero más o menos salió así, ¿no? Sonó el himno y se me saltaron las lágrimas, como siempre, como cada vez. Las maestras de séptimo tomaron la palabra. Con seguridad y emoción fueron leyendo el discurso, un párrafo cada una, alternándose. Cortázar, Galeano, Ferreira, Plan Cóndor, nacimientos en la ESMA, cómplices civiles, nuestras madres, nuestras abuelas, la búsqueda de nuestros seres queridos, la importancia de hallar justicia, el respeto a la Constitución. Terminan con memoria, verdad, justicia. Impecables, con muchos signos de admiración. La música comenzó a sonar. En pequeños grupos, chicas y chicos de séptimo fueron representando fotografías en un antes y después que homenajeaba la muestra Ausencias de Gustavo Germano. A la gran mayoría les conozco desde sus primeros años, desde que tenían cachetes redondos. Pensar en que pueden faltarnos me quiebra. En la última escena que representan, una de las amigas de mi hija avanza con una venda negra sobre los ojos. Otra se la quita. Otra se le acerca, la intercepta, se la quita. Lleva un pañuelo blanco sobre la cabeza. Le arregla amorosamente el pelo cuando la venda negra ya no está. Se miran, se abrazan y así permanecen estrechamente entrelazadas, meciéndose hasta el final de la canción. Cerraron el acto leyendo de a párrafos como sus maestras un texto escrito por ellos y ellas, un texto de esos que te dejan la esperanza bien alta. Busqué a mi hija con la mirada cuando terminaron de leer. Ella también me buscaba. Nuestros ojos se encontraron y sin voz para que leyera sus labios, me preguntó si estaba bien, porque yo siempre lloro en los actos. Le dije que sí y repetí la pregunta. La emoción nos embargaba a ambas, de distintas maneras, pero especialmente porque nos dimos cuenta de que habían emocionado a muchas de las personas presentes. En casa los 30.000 están siempre, pero sabemos que es importante que el Día de la Memoria impacte en las familias donde no es así. Mi hija también lo sabe. En fin, que este último Día de la Memoria como mamá de primera junta fue emocionante. No me lo voy a olvidar más. Hoy, 2 años más tarde, quiero terminar insistiendo en esta idea. Hay un solo 24 de marzo por año, un solo día de la memoria. Pero las posibilidades de cruzarnos en la calle con un nieto, con una nieta, que aún no conoce su identidad biológica, son muchas
y están cada día. En las maestras y maestros está la oportunidad siempre renovada de que la duda que dé inicio a un reencuentro entre a la casa de esas personas que buscamos a través del amor de sus hijos e hijas. Por favor, sigamos aprovechando estas oportunidades. Cada día memoria, cada día verdad y ante cada oportunidad justicia.